de nosotros tu poder, tu amor, tu misericordia. En el nombre de Jesús queremos escuchar tu dulce voz. Gracias por la vida de tu sierva, la vida de tu hija, Padre, en este momento. Señor, instrumento poderoso sea en tus manos, instrumento de gloria para bendecir y exaltar tu santo nombre. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén. 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 Vamos a darle un fuerte aplauso, ¿no? Adelante, hermano. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanitos. Qué bueno que estamos aquí. Les damos gracias a Dios por sus vidas, porque aunque somos poquitos, sabemos que Dios sigue teniendo el control. Amén. Nada pasa sin que Dios lo permita, y si Dios permite las situaciones, ¿verdad?, en nuestra vida, en la congregación, todo lo que pasa, todas las cosas que pasan, Dios las permite. Si Dios no lo permitiera, nada pasara. No todo lo que pasa es voluntad perfecta de Dios, porque Dios no quiere que algunas cosas sean como son. Sin embargo, las permite. Y si las permite, también Él es sabio. Y si las permite, también es por algo. Amén. Y entonces, en esta tarde, Dios nos va a enseñar que Él es sabio, que Él es poderoso. En Él está contenida toda la sabiduría, toda la inteligencia, todo el poder, todo el conocimiento. Todo ello está contenido en Dios. Muchas veces cuando nosotros nos preocupamos, cuando nosotros tenemos miedo, es como si minimizáramos el poder de Dios. Y Dios es el que nos dice: en mí está toda la inteligencia, en mí está toda la sabiduría, en mí está todo el poder, todo el conocimiento. Y cuando nosotros pensamos que Dios ya se olvidó de nosotros, es como si estuviéramos declarando que Dios no conoce todas las cosas. Él dice que en Él está todo el conocimiento, porque todo lo sabe de nosotros. Él conoce lo que estás pensando en este momento. Y cada pensamiento que tenemos, minuto a minuto y segundo a segundo, Él lo conoce. Entonces hoy lo que Dios nos quiere enseñar es que nosotros verdaderamente alcancemos a dimensionar quién es Él, para que dejemos de temer, para que dejemos de caminar preocupados, angustiados, afligidos, como si Dios no tuviera el control de todas las cosas. Él hoy quiere recordarnos que Él es todopoderoso y que tenemos que alabarlo y tenemos que adorarlo por quién es Él. Que muchas veces nosotros no entendemos por qué vienen situaciones a nuestra vida y no entendemos lo que Dios está haciendo en nosotros. ¿Cuántos de los que estamos aquí, no una vez, sino muchas veces, ha pasado en nuestra mente por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué tuve que llorar tanto? ¿Por qué me hicieron esto? Y en nuestra cabecita pasan muchas de esas preguntas, ¿por qué? Y a veces no le reclamamos a Dios, pero sí le hemos llegado a decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Hay muchos por qué en nuestra mente, pero ¿sabes algo? Lo que hoy Dios ponía en mi corazón es que muchas veces no entendemos lo que está pasando en nuestra vida, lo que pasa en nuestra familia, lo que pasa en nuestra casa. Pero Dios no nos mandó a entenderlo, sino a adorarlo, a alabarlo y exaltarlo por lo que Él es y seguir confiando en Él, aunque nosotros no entendamos lo que Él está haciendo en nosotros. Dios no quiere que lo entendamos, sino que lo adoremos, porque confiamos en Él y porque sabemos que Él está en control de todas las cosas. Entonces Dios no nos ha mandado
a entenderlo. No se trata de entender a Dios, sino de alabarlo y confiar en Él aun cuando no lo entiendo. Yo no sé si ustedes vieron un video que el pastor mandó al grupo, que es de una muchacha que precisamente dice estas palabras, que no está entendiendo a Dios, que no está entendiendo lo que Dios está haciendo, y que hay veces que en medio de tanto dolor ella se pregunta, ella sí lo expresa en el video, y dice, llegamos a preguntarnos, ¿dónde rayos está Dios? Ella expresa esas palabras, y yo creo que muchas veces nosotros también lo hemos expresado, si no con nuestros labios, pero sí en nuestra mente, de decir, ¿dónde estás, Señor? Pero hoy Dios nos dice, tú no estás para entenderlo, sino para adorarlo, exaltarlo por quien Él es. Amén. Y yo les invito a que abramos nuestra Biblia en el libro de Romanos. Romanos 11:33. Romanos 11:33. Romanos 11:33. Mientras lo encontramos, vamos a hacer una oración. Amén. Bendito Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por tus hijos que ya están en esta casa, Padre. Hoy te rogamos, Señor, que seamos despertados en nuestro espíritu, que seamos despertados, Padre, para poder entender y que sea grabado en nuestro corazón el mensaje que hoy tú nos quieres comunicar. Te damos las gracias, Señor, y yo te agradezco por tus hijos, Padre, que ayer nos enseñaste que hay que salir de ese campamento para ir a encontrarnos con tu presencia. Y yo te doy gracias, Señor, porque sé que tu presencia mora y habita en cada uno de ellos, pero ellos han dispuesto este tiempo, Señor, para venir a escuchar tu voz. Bendícelos, Padre, toma en tus manos este momento y te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, conforme a la multitud de tus piedades y misericordias, sea el que nos vuelve a hablar tu palabra. Que esta palabra nos fortalezca, nos dé vida y nos dé la fe, Señor, para reconocerte como Dios sobre todo, como el Todopoderoso, como aquel que tiene control de todas las cosas, que no se ha olvidado de nosotros y que es digno de recibir la alabanza y la adoración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Romanos 11:33. Vamos a leer. Dice la palabra: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. A ver, ahora en el TV, por favor. Dice ahí su Biblia: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Entonces el Señor quiere recordarnos que Él es rico no solamente en lo material. Dios es, dice la palabra, profundamente rico en sabiduría, en poder, en conocimiento. Hay muchas cosas que Él está haciendo y nosotros no lo entendemos. Aquí en la congregación, aunque tú no lo creas, Dios está haciendo cosas. Y aparentemente somos pocos, pero yo te aseguro que esos pocos que estamos, Dios, a través de todo lo que está haciendo, nos está afirmando.
Y Dios está haciendo una obra poderosa en cada uno de nosotros. Y dice la palabra, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Imagínate ese conocimiento que Dios tiene, que habiendo millones y millones de personas en toda la tierra, Él conoce el más profundo pensamiento de cada uno. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios por el cual hoy estamos aquí. Él es grande. Dice, es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Dice la palabra, es realmente imposible para nosotros entender las decisiones y los caminos de Dios. Es lo que te decía, a veces no entendemos a Dios y a veces nos preguntamos, Señor, me he esforzado por obedecerte, Señor, he hecho esto, aquello, y no entiendo por qué esta situación vino a mi vida. No entiendo. A veces, muchas veces decimos a los hermanos, y es correcto, ora, lee la palabra, y es algo que debemos hacer. Pero a veces hemos orado mucho y no vemos la respuesta de Dios. Y a veces pasa todo lo contrario a lo que nosotros le pedimos al Señor. Y a veces nos preguntamos hasta cuándo se terminarán estas luchas, estas pruebas. Pero la realidad es que se van a terminar hasta el día que ya no estemos en este mundo. Porque siempre va a haber luchas y siempre va a haber pruebas. Hay un enemigo, dice la palabra, que acecha y que anda como león rugiente. Pero por esto hoy Dios nos dice que su riqueza es profunda, su conocimiento, su poder, la ciencia que hay en Él. Y Él nos recuerda que Él es todopoderoso, pero dice, es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. A veces no entendemos. Dios toma decisiones en cuanto a cada uno de los que estamos aquí presentes. Dios ya tomó decisiones sobre Yamilet, por ejemplo. Pero a veces al hombre le resulta, como dice aquí la palabra, imposible entender las decisiones que Dios toma. No las entendemos. Es que Él es Dios y nosotros somos hombres. Él es grande y dice el Señor, mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. Por eso Él es Dios, porque Él no piensa como nosotros. Y para nosotros muchas veces es realmente imposible entender sus decisiones y sus caminos. Hay cosas que el Señor decidió sobre nosotros y nosotros no las entendemos y le preguntamos por qué y podemos darle vueltas al asunto y no entender. A veces estamos confundidos, no entendemos los planes de Dios, nos preguntamos dónde está el Señor, pero no debemos olvidarnos que Dios está en control de todo. Dios todo lo sabe, todo lo ve y todo lo conoce. A ver el verso 34. Dice, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? Debemos aceptar siempre la voluntad de Dios y lo que Él está haciendo. Él no va a hacer nada jamás que nos perjudique o nos afecte. Dice aquí que ¿quién fue su consejero? A veces nosotros como hombres queremos, y yo creo que muchas veces ha pasado también en nuestra mente, darle un consejo a Dios. No, ¿verdad? Él es Dios. Dice la palabra, ¿quién fue su consejero? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? A veces nosotros hemos querido decirle, Señor, te estás equivocando. Señor, las cosas deberían ser así. Y pretendemos como darle un consejo a Dios.
debería pasar esto, o las cosas serían perfectas si esto fuera posible. Y pretendemos como aconsejar a Dios, como ayudarlo. Dios no necesita nada de nosotros. Nosotros sin Dios no somos nada. Pero Dios sin nosotros, Él sigue siendo Dios. Amén. Dios no necesita que le aconsejemos. Dios es sabio, Dios es poderoso, Dios es inteligente. Dios no necesita que tú le digas cómo tiene que hacer las cosas. Y a veces nosotros queremos decirle a Dios cómo lo haga. Dios no necesita que tú y yo le digamos cómo hacer las cosas. No necesita que le ayudemos. Dice el 35. ¿Y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? En la versión que nosotros tenemos en nuestras manos dice: ¿o quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Es lo que te digo, Dios no necesita de nosotros, ni siquiera nuestro servicio, porque todo lo que tú y yo le damos a Dios, Él nos lo dio primero. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Dice el 35, ¿quién le dio primero para que le fuese recompensado? Amarlo, lo amamos porque Él nos amó primero. Lo buscamos porque Él nos buscó primero. Y no hay nada que tú y yo le demos a Dios que no nos haya dado Él primero. Lo alabamos, aún eso se lo debemos a Él, porque Él nos da el talento, Él nos da la voz, Él nos da la sabiduría y la inteligencia. Todo lo que tú le das a Dios es porque Él te lo dio primero. Servirlo, lo servimos porque Él primero nos da las fuerzas. Amén. Si no, no podríamos. Congregarnos, Él nos da primero la vida para poder hacerlo. El tiempo que le damos a Dios, Dios nos lo da primero. Dios nos da primero todas las cosas. Todo lo que tú le das a Dios es porque Él te lo dio primero. Dice, ¿o quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Estos tres versículos del 33, 34 y 35 exaltan la sabiduría, el poder, la inteligencia y el conocimiento de Dios. Y aquí termina de escribir el autor este capítulo con el verso 36, donde dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Después de reconocer la riqueza de la sabiduría de Dios, de su conocimiento, de sus caminos, de su poder, de su inteligencia, termina este capítulo alabando a Dios. Amén. Porque cuando tú reconoces quién es Dios y que Él es todopoderoso y que no hay nada ni nadie que pueda más que Dios está en control de todo, que de Él es la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento. Cuando tú reconoces todas estas cosas, el reconocer todas estas cosas te va a llevar a adorar y a exaltar a Dios. Aunque tú no entiendas lo que Él está haciendo en tu vida. Aunque te sea imposible, decía el verso 33, aunque te sea imposible entender las decisiones y los caminos de Dios, tú lo vas a alabar y lo vas a adorar y lo vas a exaltar por lo que Él es, porque Él es Dios. Amén. Amén. Aunque tú y yo no lo entendamos, existen procesos en nuestra vida que son difíciles de entender. No entendemos por qué Dios hace así las cosas.
¿Por qué Dios ha determinado así conmigo? Sin embargo, debo alabarlo, porque Él es sabio. Amén. Y en su sabiduría Él ha permitido que acontezca en mi vida lo que ha acontecido. Y muchas cosas, repito, no son voluntad perfecta de Él, pero Él las ha permitido. Entonces debemos recordar que cada detalle de nuestra vida es algo que Dios en su sabiduría ha permitido. Y a veces nos hemos equivocado o hay cosas en nuestra vida que no nos gusta recordar, que no son tan agradables, que no son de nuestro agrado y que tampoco fueron voluntad perfecta de Dios para nosotros, que Dios tampoco las quiso así en nuestra vida. Pero si lo permitió fue por algo y Él es sabio y Él conoce el porqué. Vamos a ir ahora a Isaías 40, 12. ¿Isaías? Sí. Isaías 40, 12. A veces podemos sentirnos confundidos, podemos sentirnos frustrados, podemos sentirnos que ya no sabemos qué hacer. Yo no sé si tú te has sentido así, que a veces ya no sabes qué hacer, te sientes encerrado, te sientes encorralado, sientes que ya no hay salida y no entendemos las decisiones de Dios en nuestra vida. Decía el verso 33 en la NTV que para nosotros los hombres es imposible entender las decisiones y los caminos de Dios. Sin embargo, debemos confiar en su plan perfecto para nosotros. Amén. Isaías 40, ¿cuál les dije? 12. Dice la palabra, tiene un subtítulo en nuestra Biblia que dice el incomparable Dios de Israel. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. El 13. ¿Quién enseñó al Espíritu del Señor o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Nos vuelve a repetir el Señor, ¿quién o qué hombre existe que pueda enseñarle algo a Dios? Nadie. ¿Qué hombre existe que pueda darle un consejo a Dios? Nadie. Sin embargo, nosotros muchas veces insistimos en querer darle un consejo a Dios, en decirle cómo es que debe hacer las cosas. A veces pensamos que Dios se está equivocando y nos olvidamos precisamente de esto, que Él es un Dios incomparable. Un Dios sabio que todo lo ve, que todo lo mira, que todo lo conoce. Dice la palabra en el 15, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada, fíjate cómo dice, Él es Dios y nosotros somos hombres, nosotros nada somos sin Él. Dice el 17, como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Hasta ahí. Dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios?
A veces nosotros hacemos a Dios semejante a un Dios que no ve, a un Dios que no nos puede escuchar. Y así, ¿verdad? La religión se hace ídolos de dioses que no ven, que no escuchan, que no hablan. Pero nosotros, cuando no tenemos fe, cuando no le creemos a Dios, cuando se nos olvida que Él está en control de todo, es como si estuviéramos haciendo lo mismo. Como si estuviésemos adorando un Dios que no ve, un Dios que no oye, un Dios que no puede hacer nada por nosotros. Eso es lo que le damos a demostrar a Dios cuando no confiamos en Él, cuando no creemos en Él. Y es difícil entenderlo. Decía ahí en Romanos, es imposible. Pero esos versos terminaban alabando y exaltando a Dios, porque es nuestro deber alabar, adorar y exaltar su nombre, aun cuando no entendamos las decisiones que Él está tomando respecto a nosotros. Tenemos que alabarlo. Alabar a Dios es lo único que nos va a dar vida, es lo único que nos hace vivir. Y ahora yo te invito a que vayamos al libro de Juan 13. Juan 13, desde el versículo 4. Juan 13, desde el verso 4. Me dicen amén cuando lo tengamos. Juan 13, desde el verso 4. Dice la palabra: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Aquí en el verso 6 vemos a un Pedro, así como nosotros, haciéndose una pregunta acerca de lo que Jesús estaba haciendo. Muchas veces el Señor así viene a nuestra vida, nos acontece algo que no esperábamos y así reaccionamos nosotros. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué esta pérdida? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué no te siento? ¿Por qué no veo tu respuesta si ya oré mucho? ¿Por qué no puedo sentir nada si he leído tu palabra? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué no he podido prosperar si me he esforzado? Y aquí vemos así a un Simón Pedro que le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Y no nos vamos a enfocar, ¿verdad?, en cuando el Señor Jesús les estaba lavando los pies, sino en que muchas veces tú y yo somos ese Pedro y le preguntamos: Señor, ¿por qué esto? Señor, si he orado, si te he buscado, si me he esforzado, ¿por qué me siento así? ¿Por qué todo me sale mal? ¿Por qué las cosas no son como yo esperaba? Y así hay un Pedro aquí que le está diciendo: Señor, tú me lavas los pies. Y el 7 dice: por eso yo te decía al inicio, Dios no nos mandó a entenderlo y no estamos aquí para entender a Dios, sino para alabarlo y adorarlo. Porque Él dice: yo soy sabio, soy inteligente, tengo conocimiento de todo, todo está bajo mi control y te amo y todo lo que acontezca en tu vida es para bien. Entonces no estamos para interrogar a Dios, no estamos para entenderlo, sino para alabarlo. Y el verso 7, ¿cómo le responde Jesús? Dice: respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Así hay muchas cosas en nuestra vida
Yo no sé en qué área de tu vida tú estés padeciendo. Tal vez con tus hijos, tal vez en tu matrimonio, tal vez en el ministerio, tal vez alguna situación de salud. Y así como Pedro le hacemos preguntas a Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero el Señor le dice a Pedro, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Hay cosas que nosotros quizá en este momento no entendemos y no comprendemos, pero lo vamos a entender después. Hay veces que nosotros le pedimos algo a Dios y Dios nos dice no. Dios nos contesta y nos dice no. Y a nosotros no nos parece lo que Dios nos contesta. Pero cuando Dios nos dice no, no es un no de prohibición. Es un no porque Dios te está protegiendo de algo. Y a veces no lo entendemos. Él es Dios y nosotros somos hombres. Es como si, por ejemplo, tú y yo, seres diminutos, estamos aquí. Y con nuestros ojos, si estamos aquí, con nuestros ojos solo alcanzamos a ver esto. Pero Dios, que es grande, sabe lo que hay detrás de esto. Y quizá lo que tú ves es bonito, es hermoso y tú piensas que lo es todo y que es lo que tú esperabas. Pero Dios, que lo conoce todo, sí sabe qué hay detrás, sí sabe qué hay después, porque tú y yo somos seres pequeños y Dios es grande. Así se acercaba una niña y me decía, ¿y por qué no podemos ver a Dios? Y yo le decía, es como si una hormiguita se sube a tu cuerpo y la tuvieras aquí en tu mano. ¿Qué alcanzan a ver los ojos de esa hormiguita? Realmente nada, a lo mejor una partecita. Y así es Dios. Nosotros somos seres diminutos y a veces queremos cosas, anhelamos cosas, luchamos por alcanzar cosas, le pedimos a Dios y Dios nos dice no. Porque nosotros, nuestros ojos ven lo limitado y Dios lo ve y lo conoce todo. Dios ya sabe lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar en algunos días, meses, años. Él lo sabe todo. Y lo único que Dios te pide es que confíes en Él. En que Él es sabio, en que Él es inteligente, en que en Él está el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia, la prudencia y sobre todo que Él te ama. Hay una canción que dice, ¿por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? Es un por qué que nosotros tampoco entendemos. ¿Por qué nos amó? A veces nuestros por qué son solo en lo negativo. ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué esta pérdida? ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué me siento cansado? ¿Por qué me siento desanimado? ¿Por qué me siento sin fuerzas? ¿Por qué no puedo sentirte? A ver, ¿por qué no le decimos, ¿por qué me amaste? Yo no lo merecía. Porque éramos y seguimos siendo malos, pecadores. Pero ese también es un porqué. Dice la palabra que para el hombre es imposible entender las decisiones de Dios. ¿Y sabes cuál es la decisión más hermosa que Dios ha tomado respecto a ti y a mí? El darnos salvación. Amén. El darnos vida. Amén. Y a veces así pasa con nuestros hermanos y de pronto ves a un ladrón, un drogadicto que está sirviendo al Señor y no lo entendemos y decimos, ¿por qué si Él viene llegando y ya está ahí y yo llevo mucho tiempo y no he hecho lo mismo? Amén. Por eso dice, ¿quién puede entender la mente de Dios? ¿Quién puede entender sus decisiones? ¿Quién puede entender lo que Él hace? Pero no estamos aquí para entenderlo, sino para confiar en Él y alabarlo por la decisión más grande que ya tomó respecto a nosotros, que es darnos salvación y vida eterna. Amén. La decisión más grande que Él ya tomó sobre nosotros, que es ir y
dice la palabra, construir una morada donde podamos habitar con Él. Amén. Por eso es que debemos alabarlo, que debemos adorarlo. Job, ¿verdad? No entendía lo que Dios estaba haciendo. ¿Por qué sus hijos murieron? ¿Por qué perdió todos sus bienes? ¿Por qué ahora esa sarna maligna había venido sobre él? Y en el libro de Job se habla mucho de la sabiduría, el conocimiento, el poder de Dios. Y Dios mismo, ¿verdad? Ahorita como leíamos que Él tiene las naciones en su mano, que para Dios todas las naciones juntas son como nada. Amén. A veces Dios nos da una bendición y nos sentimos grandes. Y realmente yo cuando voy a la ciudad, porque a veces Dios nos bendice y ya nos sentimos grandes. Y en un simple, al ir solamente en la ventanilla del autobús, ya todo se ve chiquito a lo lejos. A veces el hombre se jacta de lo que tiene, de lo que logra, de lo que sabe hacer. Y realmente, dice Dios, todas las naciones juntas son como nada o menos que nada. No hay nada de lo que el hombre pueda jactarse. Dice la palabra que todas las cosas proceden de Él, existen por Él y son para Él. ¿Ven? Entonces a Job mismo Dios le decía, ¿dónde estabas tú? Porque Job no entendía lo que le estaba sucediendo. Y Dios mismo le decía a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? O sea, Dios le estaba diciendo, tú eres hombre, eres un ser pequeño, diminuto, frágil, porque sin Dios somos nada. Y le estaba diciendo, yo soy Dios y tengo el control de todo. Dios le dijo a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo le puse límites al mar? Cuando yo encerré el mar. ¿Y a poco no es verdaderamente impresionante ver cómo el mar, cuando hay tsunamis, se desborda? Pero por ejemplo así tiene límites y los respeta. Pero es porque Dios hizo todo ello. Ahora yo quiero invitarles a que vayamos al libro, ahí Job 11:7. ¿Perdón? Job 11:7. Job 11:7. Entonces, cuando venga una situación difícil a tu vida, que tal vez te está haciendo llorar, te está doliendo mucho, tú recuerda que no estamos para entender a Dios, sino para alabarlo. Y vamos a alabarlo y en ese momento Dios nos va a fortalecer. Job 11:7. ¿Ya lo tenemos? Dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Hasta ahí. El 7 en NTV, a ver cómo dice. En nuestra Biblia dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Puedes tú resolver los misterios de Dios? ¿Puedes descubrir todo acerca del Todopoderoso? No hay nadie que pueda descubrir sus secretos. No hay nadie que pueda conocerlo todo de Él. Él es Dios y nosotros somos hombres. Entonces, cuando llegan a nuestra vida cosas que no entendemos, ¿por qué duele tanto? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué he llorado tanto? No hay más opción
que confiar en que Él es un buen Padre. Y como confías en su amor, ¿sabes qué es lo único que podemos hacer? Abandonarnos en Él, confiar en Él y seguirlo exaltando por lo que Él ya nos ha dado y porque Él dice que todas las cosas nos serán para bien. Amén. Entonces, un Dios cuyo amor es eterno no puede ser explicado, pero sí puede ser exaltado. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé fe, solo eso, fe para poder confiar en Él y poder ofrecerle una alabanza, aun cuando no estoy entendiendo sus decisiones, aun cuando no estoy entendiendo. A veces quizá te parece que tú estás dando todo de ti y que todo sale al contrario de como tú esperas. Pero es ahí donde tenemos que pedirle al Señor que nos dé fe y que nos ayude a confiar en Él para seguirlo alabando y exaltando, aun cuando no entendemos lo que Él está haciendo, aun cuando no entendemos sus decisiones. Dice ahí la palabra, vamos a leer el 11 desde el verso 1. Job 11 desde el 1. Dice, respondió Zofar Naamatita y dijo, ¿las muchas palabras no han de tener respuesta? ¿Y el hombre que habla mucho será justificado? ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. No habíamos leído desde el 1, está hablando de la sabiduría de Dios. Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Hasta ahí. Entonces, en su sabiduría, Dios nos ha amado también. Amén. Vamos a leer Eclesiastés 11. Eclesiastés 11. Me dicen amén cuando lo tengamos. Eclesiastés 11 desde el verso 1. Muchas cosas que Dios está haciendo ahora y que Él dice, no las comprendes ahora, pero lo entenderás después. Eclesiastés 11:1. Eclesiastés 11:1. Amén, ¿ya lo tenemos? Amén. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aun a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa, no sembrará, y el que mira las nubes, no segará. El verso 4 es al que queremos llegar. Dice,
El Señor nos está diciendo que Él es sabio, Él es prudente, en Él está contenida toda la sabiduría, toda la inteligencia. Todo lo que Él está permitiendo a tu vida es con un propósito. No sé si se acuerdan en el libro de Job donde dice que Dios no aflige en vano a nadie. Amén. No sé si lo recuerdan. Dice la palabra que Dios no aflige al hombre en vano. Entonces, aún las aflicciones que vienen a nuestra vida, ¿Dios aflige? Sí, porque ahí en el libro de Job dice que Dios no aflige en vano. Entonces, Dios sí aflige, pero no es en vano. No es porque Dios te aborrezca, no es así. Dios te ama. No es que Dios esté contra ti o que ya te ha desechado, no es así. Si así fuera, yo creo que ya ni te hubiera dejado llegar a este lugar. Pero dice la palabra que Dios no aflige al hombre en vano. Dios no aflige al hombre en vano. Entonces, que nosotros sepamos que ya no es tiempo de estar mirando mi dolor, mi aflicción, mi enfermedad o mi pérdida. Ya no es tiempo de tener la mirada puesta en ello, sino en la grandeza de Dios, en que Él es incomparable y todo lo que está permitiendo es para algo bueno en mi vida. Si yo sigo observando a mi alrededor, su propósito no va a poder cumplirse en mí. Por eso es que el verso 4 dice: el que al viento observa no sembrará. ¿Por qué dirá la palabra? El que al viento observa no sembrará. Si nos ponemos a ver las circunstancias de alrededor y vemos que quizás son desfavorables, nos vamos a quedar paralizados y sin hacer nada. Por eso dice, el que al viento observa no sembrará, porque a veces los vientos son contrarios. Y podríamos decir, ¿para qué sembrar si los vientos son contrarios? Entonces aquí el Señor nos está diciendo, no observes que todo te desfavorece. No observes lo que estás perdiendo, tu dolor, tu sufrimiento. No observes lo que es contrario, porque dice, el que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. ¿Por qué una persona se queda sin trabajar, sin hacer nada? Se detiene a veces en cuanto al servicio a Dios, porque está observando que quizá los vientos son contrarios, porque estamos poniendo nuestra esperanza en lo que vemos. Y dice el 5, como tú no sabes cuál es el camino del viento, ¿o sí sabemos cuál es el camino del viento? No lo conocemos. Son cosas que están contenidas dentro de la sabiduría, el poder y la inteligencia de Dios. Tú no sabes cuál es el camino del viento. Dice el 5, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, eso es un milagro poderoso que solo Dios lo puede hacer. Dice, pero así como tú desconoces el camino del viento, cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Dios sigue haciendo su obra, pero no la entendemos, la ignoramos, porque hay cosas de Él que nosotros no entendemos. Él sí conoce el camino del viento. Dice en el libro de Job que aún los rayos, los relámpagos que caen, Él les dice con exactitud dónde caigan. Y dice aquí, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Tenemos un Dios sabio y poderoso. Nosotros ignoramos el camino del viento. Por eso
si lo observamos nos vamos a detener, pero Dios no ignora el camino y Él es el que puede cambiarlo todo. A ver esos Eclesiastés 11 en NTP desde el 1, por favor. Este es el último verso que vamos a leer hoy. Bueno, era la última cita. Dice, vamos a leer: envía tu grano por los mares y a su tiempo recibirás ganancias. Coloca tus inversiones en varios lugares, porque no sabes qué riesgos podría haber más adelante. Dios es sabio, ¿sí o no? Cuando las nubes están cargadas, vienen las lluvias. Un árbol puede caer hacia el norte o hacia el sur, pero donde cae, allí queda. El verso 4, que es nuestro verso, dice, hasta abajo: el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. Amén. ¿Qué nos está diciendo Dios? No esperes a que todo sea perfecto a tu alrededor para poder hacer lo que Dios te ha dicho que hagas. No esperes el clima perfecto, porque si nosotros nos pasamos la vida esperando el clima perfecto para hacer lo que Dios nos ha dicho, para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida, si nosotros esperamos el clima perfecto, nos vamos a hacer viejitos y nunca vamos a hacer nada. Amén. A ver el 4. ¿No se puede? Así como hace ratito tampoco. ¿No? El 4. El agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. O sea, cuando tú y yo nos detenemos por lo que estamos viendo, cuando estamos esperando a que alguien más haga por nosotros, a que alguien más lo haga junto a nosotros, somos semejantes a ese agricultor. Estamos esperando el clima perfecto, nunca vamos a sembrar. Estamos contemplando cada nube, nunca vamos a cosechar. Ahí nos quedaremos nada más mirando y nunca vamos a hacer nada. Entonces es tiempo de que hagamos algo, de que ya no miremos nuestra aflicción, nuestro dolor, nuestra pérdida, sino confiar en ese Dios que nos dice: yo soy sabio, soy inteligente, en mí está todo el conocimiento, la ciencia, la sabiduría. Confiar en Él y nosotros ponernos a hacer lo que nos toca hacer, porque si no nos vamos a quedar nada más mirando, esperando a que todo sea perfecto, a que todo se acomode como yo quiero para poder servirle a Dios, para poder hacer algo en mi escuela, en mi trabajo. Si estoy esperando a que todo sea perfecto, pues nada más nunca vamos a hacer. Y tristemente, hay personas que han pasado quizá los años, los meses, y así hemos estado solamente mirando a que la situación nos favorezca, solamente esperando ese clima perfecto, esperando a que todo sea perfecto a nuestro alrededor para poder hacer. Lo único que podemos hacer es confiar en Dios. Entonces escribí aquí: no esperes a que todo sea perfecto para comenzar a trabajar en el plan que Dios tiene contigo. No te pongas a observar las nubes, porque perderemos el tiempo si solo observamos las nubes y todo. Si esperamos a que todo sea perfecto, nos vamos a quedar ahí mirando.
no te detengas solamente porque las cosas no te favorecen como tú quisieras. Yo creo que aún es tiempo de poder levantarnos y poder hacer algo para el Señor y corresponder con algo que podamos hacer para Él, algo de lo mucho que Él nos ha dado y de lo mucho que Él ya ha hecho por nosotros. Amén. Entonces no miremos más el tiempo, no miremos más si el viento nos favorece, nos es contrario, no esperemos más a que todo sea perfecto. Es una decisión propia y una decisión personal. Si en casa, ¿verdad? Hay alguien que no quiere levantarse, hay alguien que no quiere saber del Señor, hay alguien a quien le es fastidio las cosas del Señor, pues es tiempo que nosotros digamos, no vamos a esperar a que todo sea perfecto. Amén. Entonces esta es la palabra y que Dios nos bendiga y nos convenza. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al que vive. Gloria al Señor. Yo creo que Dios es claro, ¿verdad? Yo creo que Dios muestra su amor, su misericordia. Y hoy vemos, ¿verdad?, que todas las situaciones que estamos pasando, Él lo ha pensado. Y si los tiempos son difíciles, es para ver cómo actúas, es para ver qué haces. Entonces en este tiempo tenemos esa bendición, que si lo logramos para salir adelante, los vientos cambiarán. Los vientos cambiarán, amados, y tendremos el privilegio de recibir, y nuestros ojos verán sus promesas cumplidas. Solo que veas lo que veas. ¿Se acuerdan aquella vez que tomamos nuestra Biblia? Vea lo que vea, me hagan lo que me hagan. Sí. No me apartaré de ti, Señor. Vamos a seguir adelante. Nuestras lágrimas, el Señor los mira. Nuestras lágrimas están todas contadas. Y cada lágrima que tú has derramado, el Señor la ha contado. Y la tiene en su redoma, o sea, la está juntando. Para gloria y honra de su nombre. Él está aquí. Él está aquí. En este momento, dile: Señor, no entiendo a mi esposo, a mi esposa. No entiendo esta enfermedad. No entiendo este dolor. Cristo está aquí. Cristo está aquí. No entiendo la escasez. No entiendo mi soledad. No entiendo, Señor mi Dios, lo que está ocurriendo, a pesar de que he buscado tu presencia. Hoy he aprendido, Señor, que no tengo que entender, sino seguir confiando en ti, seguir esperando y seguir adelante, porque dice tu palabra que esta aflicción pasajera no se compara con lo que tendré cuando esté en tu presencia. Vamos a adorarlo en este momento. Yo te invito, si traes alguna carga, no te la lleves. Aquí está el Espíritu Santo, más que el pastor, más que los hermanos, aquí está el Espíritu Santo. Y Él está esperando que pongas ese dolor, ese enojo, esa angustia, esa enfermedad, esa adversidad, esa tristeza que hay en este momento en tu mente, en tu corazón. Él en este momento recibe su abrazo, recibe su consuelo, recibe la sanidad, y ten la certeza en el nombre de Jesús que verás su gloria, que verás el anhelo de tu corazón cumplido. Hoy puedes decirle: Cristo, heme aquí, no me rendiré, no volveré atrás, Padre. Seguiré, Señor,
pues tú eres el que va limpiando mi camino que está lleno de cardos y espinos. Vas delante de mí como poderoso gigante. Tú has dicho que nadie me podrá separar de tu amor, ni la muerte, ninguna potestad, ningún principado, ni los mismos ángeles me podrán separar de tu amor. Hoy, Señor, me acerco a ti con un corazón contrito y humillado, reconociendo que en ti soy más que vencedor. En el nombre de Jesús. Santo, glorioso, eres todopoderoso. Aquí está todo lo que soy. En el nombre de Jesús. Santo, glorioso, recibe paz. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Oh, mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón, Señor. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Oh, mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón. Oh, mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame
ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón, oh mi Cristo. Déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón, Señor.